Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer un video cortito de un solo tema que va a ser operaciones. Esto es dentro de la temática de relaciones y funciones, así que sin más directamente comenzamos. El primer ejercicio me dice que para el conjunto A formado por los elementos A, B y C tenemos una función, bien, que relaciona a producto escalar A con el mismo conjunto A. Bien, esto es lo que se dice una operación, una función que va desde el producto cartesiano de un conjunto con otro hacia otro conjunto, ¿sí? Es lo que se dice una operación, y en este caso es una operación binaria cerrada dada por la siguiente tabla. ¿Por qué binaria? Porque la función toma dos elementos. Bien, por ejemplo, acá tenemos f de A con A, me da como resultado B. F de B con C, por ejemplo, me da como resultado B. Por eso es binaria, porque toma dos. ¿Por qué cerrada? Porque todo lo que me arroja como resultado está dentro del conjunto A. O sea, toma elementos de A para armarse y me devuelve elementos de A. Por eso se dice que es una operación cerrada. Por ejemplo, la suma en los números reales es cerrada, porque la suma de dos reales me da como resultado otro número real. Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo directamente en esta para demostrar o para mostrar que f no es asociativa. Bien, si quiero demostrar que no es asociativa, yo quiero buscar un ejemplo en donde si yo hago f de AB y luego hago con lo que me da C, me va a quedar f de A con lo que me dé f de BC. O sea que si fuera asociativa se tendría que cumplir esta igualdad. Yo voy a buscar un caso donde no se cumple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar A, B y C. O sea que vamos a desarrollar esta función. Vamos a empezar con f de AB. F de AB, si vamos a la tabla, vemos acá la A, la cruzamos con la B, me devuelve A. Por lo tanto, f de AB se convierte en A. Y ahora tengo que hacer f de AC. Vamos a la tabla, la A con la C me devuelve la C, o sea que todo eso me da C. Vamos del otro lado a ver si me da lo mismo. F de A con F de BC. F de BC vamos a hacer primero, vamos a ver B con C, las cruzamos y me da B, o sea que esto me queda F de AB. Y si vamos a F de AB, A con B me devuelve A, o sea que esto me da A. Fíjense que al hacer en distintos orden de paréntesis, me dio dos cosas distintas, bien, por lo tanto lo que decimos es que f no es asociativa. Y ahí tenemos este ejercicio completo. Vamos al próximo. El segundo ejercicio me dice que definida la operación binaria cerrada, que es h, el nombre de la operación, que va desde los racionales positivos, producto escalar racionales positivos, hacia los racionales positivos, y que está dada por la fórmula h de AB es hacer A sobre B. O sea que esta h, bien, toma un racional positivo y un racional positivo y los divide para devolverme otro racional positivo. Vamos a demostrar primero que h no es ni conmutativa ni asociativa. Y luego vamos a determinar si h tiene algún elemento neutro. Bueno, vamos a ver que no sea conmutativa. La conmutatividad se refiere a que h de AB me tiene que dar lo mismo que h de BA. Así que vamos a ver si ocurre esto. Nosotros tenemos que pensar acá que h de AB es hacer A dividido B. Entonces tenemos que pensar h de BA va a ser B dividido A. Siempre es lo mismo hacer A dividido B que B dividido A. Podemos dar un simple contraejemplo. Por ejemplo, si tenemos h de 2, 3 me da 2 tercios. Tomo 2, 3 porque 2 y 3 son dos números racionales positivos, ¿sí? ¿Podría haber puesto fracciones acá? Sí, pero quise poner números más simples para que sea más fácil de resolver. Entonces, h de 2, 3 me da 2 tercios. Divido el 2 con el 3 y 2 tercios es un racional positivo, o sea que esto cumple con todo lo que me dice la definición de la operación binaria de este ejemplo. Vamos a hacer ahora al revés. h de 2, 3, si esta operación fuera conmutativa, tendría que darme lo mismo que h de 3, 2. Pero h de 3, 2 es 3 medios. 2 tercios y 3 medios no son el mismo número, por lo tanto h no va a ser conmutativa. Y ahí lo demostramos. Vamos a ver si es asociativa. Como hicimos en el ejercicio anterior,
vamos a comprobar con algún ejemplo. Bien, esto se recomienda siempre, si no sabes para dónde disparar, empezá a tirar ejemplos, a ver si te das cuenta de qué es lo que está pasando. Acá nosotros ya tiramos un ejemplo donde conseguí que no sea conmutativa. Si me hubiera dado conmutativa, por ahí podría probar un par de ejemplos más a ver qué pasa. Y si siempre me da la conmutatividad se cumple, ahí me tiro a recién tratar de resolver simbólicamente, como vamos a hacer más adelante. Bueno, volviendo al de la asociatividad, vamos a ver si hago primero esto, luego con la C, me da lo mismo que si hago primero esto y luego la A con lo que me dio eso. Vamos a un ejemplo, vamos a poner H de H con 1, 2 y luego con 2 de nuevo. Fíjense, si yo resuelvo H con 1, 2 me da, no, al revés, perdón, si pongo la contraparte de la asociativa tendría que ser H con 1 y luego de H 2, 2. Bien, cambio los paréntesis de lugar. Bien, si hago H con 1, 2 me da 1 medio, 1 dividido 2. Y ahora tengo que hacer H de 1 medio con 2, o sea 1 medio dividido 2, que me da como resultado 1 cuarto. En teoría, si esto cumple la asociatividad, me tendría que dar también 1 cuarto de todo esto resuelto. Así que vamos primero a hacer H de 2, 2 y vemos que es 2 sobre 2, que me da 1. Y ahora me queda H de 1, 1, que me da como resultado 1. Fíjense que encontré un ejemplo en donde no se cumple la asociatividad, por lo tanto decimos que esta H no es asociativa. Y ahí tenemos la consigna A terminada. Vamos a ver si tenemos algún elemento neutro. El elemento neutro es el que hace que, por ejemplo, A con otro elemento me dé como resultado A. Si ese elemento hace que siempre me dé lo primero, bien, H de, se suele poner A sub 0, me da como resultado A. Si siempre obtengo eso, tanto como así como al revés, bien, por conmutatividad, me va a dar lo mismo. Nosotros ya sabemos que esta función no es conmutativa, ¿sí? Así que podríamos tirarnos a que no se va a cumplir la ley del neutro. Pero por ahí justo este es el único caso donde se cumple la conmutatividad de la relación, así que me conviene hacer esto, no tirarme directamente no es conmutativa, entonces no se cumple. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar, primero vamos a usar este, después nos vamos a fijar con este. Quiero H de A sub 0 que me dé como resultado A. A sub 0 es el elemento que yo voy a tratar de buscar como neutro. Quiero ver cuánto tendría que valer ese A sub 0 para que obtener como resultado la misma A de la primer componente de la operación. Bueno, si yo hago la definición de la operación acá, me va a quedar A sobre A sub 0 es igual a A. Y esto se cumple si solo si A sub 0 es igual a 1. Yo podría decir que A1 es el elemento neutro, o J. Pero, ¿qué pasa? Tendríamos que ver si se cumple también para este. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo procedimiento para este de acá. No es necesario hacer esto, bien, lo voy a hacer para ver si consigo lo mismo. Vamos a hacer H de A sub 0A me da A, o sea, A sub 0 sobre A me da A. Acá ya podemos anticipar que el 1 no me va a servir. El 1 me sirve acá, pero no me sirve acá. La idea es que me sirvan los dos. Bien, acá lo que tenemos es que A sub 0 es A al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Acá podemos ver que ya no voy a tener lo mismo porque A al cuadrado no siempre es 1. ¿Y qué podemos hacer para eso? Buscar un contraejemplo. Vamos a buscar H de 1, 2, bien, que me da 1 medio, bien, que es distinto de 2. O sea que el neutro, el 1, no es el neutro del 2, por ejemplo. Bien, entonces no es el neutro para todos los elementos. Y la gracia del neutro es que sirva para cualquier elemento. Entonces acá ya demostré que H no tiene elemento neutro. ¿Por qué no tiene elemento neutro? Porque el único que tenía como candidato para probar, acá conseguí un contraejemplo donde no me da. Entonces ahí ya queda esto terminado. Vamos al próximo. En el tercero tenemos que cada una de las siguientes funciones, que están definidas desde el producto cartesiano de los enteros hacia los enteros, es una operación binaria cerrada en el conjunto de los enteros. Vamos a determinar los casos en los que la función es conmutativa o asociativa. Así que vamos a tomar la primera y vamos primero a comprobar la conmutatividad y luego la asociatividad. La conmutatividad, si recordamos, es que f de xy me dé lo mismo que f de yx. Y la asociatividad es que f de la función de dos elementos con otro me dé igual a f de el primer elemento con la función de los otros dos elementos, o la función aplicada a los otros dos elementos. O sea, poder cambiar el orden de los paréntesis. Vamos primero con la conmutatividad, entonces. Vamos a partir de que f de xy es x más y menos xy.
Y para demostrar conmutatividad se acostumbra siempre o se sugiere tratar de convertir esta expresión en la expresión contraria, ¿sí? Acá podemos anticipar que se va a cumplir la conmutatividad si reemplazamos con algunos valores. Por ejemplo, tenemos 1, 2, reemplazamos acá, me da lo mismo que si hacemos 2, 1. Reemplazamos por 3, 5 y vemos si me da lo mismo que 5, 3. Todos nos van a ir dando. Entonces me conviene ya empezar a hacer la demostración simbólica. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de convertir f de xy en f de ix. O sea, dar vuelta esto de acá. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo x más y menos xy. Yo puedo intercambiar de lugar las x y las y, porque acá tengo x más y. Acá puedo hacer una asociativa de la suma. Acá tengo x por y. Yo puedo hacer una asociativa, no, perdón, conmutativa. Conmutativa de la suma para esto, conmutativa del producto para esto. Y dejarlo de esta manera. Bien, cambio la x y la y de lugar, me queda y más x. Cambio la x y la y de lugar, me queda y por x. Y fíjense que esto, bien, es la misma fórmula que tenemos acá, solamente que con las x y las y cambiadas de lugar. O sea que esto es f de ix. Y ahí pude demostrar que f es conmutativa. Vamos a la asociatividad. Vamos a hacer ahora f de xy, z. O sea que primero vamos a tratar de desarrollar esto y vamos a tratar de convertirlo en esta de acá, f de x con f de iz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero aplicar la definición. F de xy es x más y menos x por y. O sea, el primer elemento me queda acá, el segundo sumado, menos la multiplicación de los dos elementos. Voy a escribir eso. El primer elemento, que es f de xy, más el segundo, que es z, menos la multiplicación de los dos elementos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la definición en f de xy ahora. Bien, recuerden que este de acá lo estaba tomando como un elemento. Ahora que ya lo usé, lo puedo desarrollar. F de xy tenemos justo acá la definición, así que vamos a reemplazarlo por eso. Esta de acá la reemplazo por x más y menos xy. Esta de acá la reemplazo por x más y menos xy. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algunas distributivas para... bueno, acá nada más voy a hacer una sola distributiva, bien, con el menos y la z, bien, por eso todo esto lo estoy poniendo con signos cambiados, bien. Hago menos z por x, menos x por z, menos y por z, menos y por z, menos xy por z, se convierte en más x y z. Y esto de acá, donde tengo todo suelto, es cuando tengo que empezar a tratar de acomodar las cosas para poder lograr que me quede de esta manera, ¿bien? Nuevamente, uno por ahí de entrada no sabe que esto va a ser asociativa. Entonces por ahí se recomienda probar con algunos valores, con 1, 2 y 3, con 3, 4 y 5, a ver qué pasa si me da lo mismo hacerlo en un orden que en el otro. Cuando lo hagas te vas a dar cuenta que sí, entonces te conviene hacer esto. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Yo quiero dejar la x sola y quiero armar f de iz. Entonces voy a tratar de, si vemos a la fórmula, si aplicara la fórmula en esto, la x me queda sumando adelante y me queda multiplicado por todo lo otro. O sea, la x sumando adelante ya la tengo. ¿Y qué puedo hacer? Puedo acomodar f de iz como y más z menos iz. Donde ya tengo acá un y, tengo una z suelta y un menos iz. Bien, esos serían los que van a ocupar el segundo lugar. O sea, me va a quedar la x de adelante, que es esta de acá, y más z menos iz, que es esta de acá. Y lo que me sobra, bien, que si vemos lo que me sobra, todos tienen x, ¿sí? Y justo tienen la y, la z y la iz de este término de acá del medio, que se va a corresponder con f de iz, si lo observamos bien. Mira esto detenidamente, trata de analizarlo, tomate tu tiempo, porque no es fácil de ver cuando recién lo estás empezando a tratar a este tema. ¿Qué podemos hacer acá para darle a esto forma de esto? Bien, recordad que esta x y no son las mismas que tenemos acá, sino estos representan una estructura, bien, y acá tenemos que armar esa estructura, donde la x se corresponde con esta x, esta y se corresponde con todo esto rojo, y yo quiero armar x por y, que va a ser la x que tengo acá adelante por todo lo rojo. Digo casualidad que tengo acá para poder hacer un factor común, que es lo que voy a hacer. Y fíjate que ahora todo esto que está con rojos es lo mismo que f de iz, entonces lo puedo cambiar por eso. Y ahora esto de acá es esta estructura, que es lo mismo que decir que es f de x con f de iz. Y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que lo que queríamos demostrar, que de acá puedo llegar acá. Me quedó un paréntesis con un corchete, no me importa. Entonces lo que digo ahí es que f es asociativa, y ahí tenemos ese terminado. Vamos al próximo. Vamos a decir ahora que f de xy es igual
al máximo entre la x y la y, el máximo valor. Recordamos que x e y son números enteros. Bien, si f de x y es igual al máximo entre x y, va a ser lo mismo que al máximo entre y y x, bien, porque el más grande de estos dos es lo mismo que el más grande de estos dos, ¿sí? Pues eso lo podemos decir si queremos por el principio del buen orden, entre los enteros, o alguno de estos justamente de orden de conjuntos. Y esto no es nada más ni nada menos que f de ix. Entonces acá demostramos que esta f es conmutativa. Vamos a ver la asociatividad. Vamos a hacer f de xy con z. Primero hacemos la definición del máximo de la más grande, que sería el máximo entre f de xy y z. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que esto es el máximo del máximo entre x e y y z. Y tener el máximo entre x e y y z es lo mismo que decir que tengo el máximo de los tres elementos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a armar esto de la siguiente manera. Voy a dejar que es el máximo entre x y el máximo entre estos dos de acá. Y de acá, fíjense que esto de acá es la función f de iz. Y ahora fíjense que acá tengo armado la x y f de iz con el máximo, o sea que tengo la f de x con f de iz. Y de ahí fui desde el primero hasta la versión dada vuelta con los paréntesis, o sea que vamos a decir que f es asociativa. Y ahí tenemos el 3b terminado. Vamos al próximo. En el C tenemos f de xy es igual a x elevado a módulo de y. Bien, esta no va a ser, podemos probar con un par de ejemplos. Bien, acá tengo hecho f de 2,3 y f de 3,2. Bien, para demostrar que no es conmutativa. Recordá que siempre se sugiere que primero hagas los ejemplos y después trates de hacerlo simbólicamente. Acá fíjate que hicimos dos ejemplos y ya me dio enseguida que no. ¿Por qué? Porque 2,3 es 2 elevado a la módulo de 3, que es 8. Y 3,2 es 3 elevado a la módulo de 2, que es 9, y estos dos no son iguales. Por lo tanto, decimos que f no es conmutativa. Para la asociatividad voy a hacer algo parecido. Voy a hacer f de 2,3 con 4. Fíjate que obvié poner el 1 porque si no me queda 1 elevado a algo que siempre me da 1, entonces no voy a llegar a mucho. Así que, y acá estoy tomando solo positivo porque me pareció a mí más sencillo. Si querés podés tomar números negativos. Total, acá el módulo te los hace positivos. Bueno, y ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer f de 2,3 con 4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero f de 2,3 con 4 sería f de 2,3 elevado a módulo de 4. Y después acá va a ser f de 2,3, me queda 2 elevado a módulo de 3 elevado a 4, porque el módulo de 4 es 4. Y esto finalmente me queda una potencia de una potencia, que es lo mismo que decir 2 elevado a la 12ª. Ahí tenemos S por esa parte. Si querés resolver el 2 a la 12ª, resolvelo. No nos importa tanto para lo que queremos hacer, así que lo voy a dejar así. Y ahora vamos a hacer f de 2 con f de 3,4. Así que primero vamos a hacer f de 3,4. Bien. No, perdón, primero hago la grande. Me queda 2 elevado a el módulo de f de 3,4. Bien, hacemos esta estructura donde la x es el 2 y la y es f de 3,4. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos f de 3,4, que me queda 2 elevado al módulo de 3 elevado a el módulo de 4. Bien, entonces acá me queda primero que hacer el 3 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta me da 81, o sea que esto es 2 elevado a la 81, que no es ni de cerca lo mismo que 2 elevado a la 12ª. Por lo tanto, ahí decimos que f no es asociativa y terminamos este ejercicio. Para el D ahora queremos f de xy igual a x más y menos 3. Vamos a demostrar lo mismo, lo vamos a hacer muy parecido al primero, bien, nada más que va a ser bastante más sencillito, donde vamos a primero demostrar la conmutatividad. F de xy es x más y menos 3, yo puedo por conmutatividad de la suma intercambiar la y y la x de lugar, y esto tiene la estructura ya de f y x. Fíjense que el menos 3 es constante, se quedó ahí lo más campante, no pasó nada. Entonces de ahí decimos que f es conmutativa. Vamos a la asociativa. Bien, de nuevo acá siempre te sugiero probar con algunos ejemplos a ver si se cumple. Vas a ver que cuando hagas los ejemplos se está cumpliendo, así que vamos a demostrar que es asociativa simbólicamente. Entonces tenemos f de xy, luego con z. Entonces vamos a empezar a reemplazar con la f más grande. Recuerden que la fórmula era x más y menos 3. Todo esto está ocupando el lugar de la x, o sea que me queda f de xy más z, que sería que está ocupando el lugar de la y acá, menos el 3, que el menos 3 es constante, queda ahí.
desarrollo el f de x, y, o sea que me queda x más y menos 3 más z menos 3. Esto verde es lo que queda desarrollado acá, lo otro queda porque lo estoy usando. Y acá yo podría juntar estos 2 menos 3 en un menos 6, pero no me conviene tanto, me conviene más vale darle esta forma, donde voy a escribir x más y más z menos 3 menos 3. ¿Por qué lo escribo así? Porque fíjate que y más z menos 3, bien, es f de iz. Entonces yo ahí lo puedo reemplazar por f de iz. Y ahora me queda x más f de iz menos 3, y esto tiene la misma estructura que la original. O sea que yo puedo decir que esto es lo mismo que f de x con f de iz. Y ahí llegué a demostrar que f es asociativa. Y ahí me quedó entonces este demostrado. Vamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 me va a pedir determinar y justificar cuáles de las operaciones binarias cerradas del ejercicio anterior tienen elemento neutro. Bien, vamos a definir el neutro de la siguiente manera. El neutro de una operación es si f de x con x sub 0, siendo x sub 0 el neutro, me da lo mismo que f de x sub 0 con x, que me da como resultado x. O sea, el neutro es el que hace que la operación con otro elemento me dé el primer elemento que yo tenía, o sea, el elemento que no es el neutro, justamente. Por ejemplo, en una operación de suma, el neutro es el 0. ¿Por qué? Porque x más 0 me da x siempre. Lo mismo que si hiciera 0 más x me da x también. Por eso puedo decir que el 0 es el neutro de la suma. Bien, acá tenemos entonces que buscar el neutro de esta primera operación que hicimos hoy, que era f de xy es x más y menos xy. Si yo quiero buscar el neutro, quiero buscar un elemento de x sub 0, tal que f de x con x sub 0 me dé como resultado x. Y también al revés, también la conmutativa. Primero vamos a empezar haciendo por este lado y vamos a ver si se cumple. Y si se cumple lo pruebo en la conmutada a ver si me da lo mismo. No sé si conmutada es una palabra, pero bueno, ya la usé. Entonces f de x con x sub 0 es igual a x solamente si x más x sub 0 menos x por x0 es igual a x. Bien, acá reemplazo la y por los x0 que son las que están ocupando su lugar. Y de acá lo que voy a hacer es despejar, bien, me llevo esta x para el otro lado o resto x a ambos miembros y dejar acá que me quede un 0, y acá lo que puedo hacer a la vez es un factor común x sub 0. Entonces me queda que x sub 0 por 1 menos x es igual a 0. Bien, como me estoy enfocando en el x sub 0, esto va a ocurrir, bien, si x sub 0 es igual a 0. Así que puedo tener una conclusión ahí en que el neutro podría llegar a ser el 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a probar si se cumple. Vamos a hacer f de x con 0, bien, y esto me da, reemplazo acá la y por 0, entonces me queda x más 0 menos x por 0. Este 0 y este 0, x por 0 es 0, entonces todo esto me queda x. Y si hago al revés, f de 0 con x, hago la conmutada, me va a quedar 0 más x menos 0 por x. 0 por x me da 0, bien, o sea que acá me queda también la x. Fíjense que encontré un número, un valor, que hace que me dé x por más que lo aplique en el segundo componente o en el primer componente. Entonces voy a decir que f tiene neutro en x sub 0 igual a 0. Y ahí entonces tenemos el neutro de esta primera operación encontrado. Vamos ahora a la operación máximo, a ver si tiene neutro. Bien, recordamos que acá estamos trabajando con el conjunto de los enteros. Bien, si yo quiero buscar el máximo entre x y x sub 0 y que sea ese valor x, yo tendría que decir que el x sub 0 es el valor más chico que existe. Bien, ¿por qué? Porque x va a ser siempre más grande que x sub 0. Pero ¿qué pasa? Si yo busco que el máximo entre x y x sub 0 sea x, bien, no voy a poder encontrar ningún número entero, bien, que sea el más chico de todos, bien. No hay un mínimo en el conjunto de los enteros porque es un conjunto infinito, ¿sí? Y estoy tomando todo el conjunto completo. Si estuviera tomando un subconjunto de finitos elementos de z, ahí ya sería otra cantaleta. Pero no es el conjunto. ¿Cantaleta? ¿Dónde saliste? Bueno, ahí sería otra historia, pero no es la situación que tenemos acá. ¿Acaso sé que no hay un primer elemento en el conjunto de los enteros? Entonces no hay un elemento que sea más chico que todos para decir que si yo hago un número con el otro, lo comparo, siempre me va a dar el primer número. O sea que, como z no tiene un elemento menor a todos los demás, decimos que f no tiene un neutro. Bien, ni me fijo la operación contraria de x sub 0 con x, porque acá ya encontré que no hay, listo, no hay, para que voy a fijar la otra parte. Vamos al próximo.
en el C que teníamos x elevado al módulo de y. Bien, yo quiero buscar un elemento, bien, tal que x elevado al módulo de ese elemento me dé como resultado siempre x. O sea, quiero ver si hay un x sub 0, tal que x elevado a la x sub 0 me da x. Bien, y también tendría que probar al revés. Vamos primero a probar así. O sea, yo quiero que, para que esto sea igual, quiero que x, el módulo de x sub 0 sea igual a 1. O sea que acá tengo dos opciones. Tengo que x sub 0 sea igual a 1 o que x sub 0 sea igual a menos 1. Bien, acá tengo entonces dos candidatos a que sean el neutro. ¿Qué voy a hacer? Voy a probar ahora la conmutada. Bien. Primero pruebo el derecho. Pruebo f de x con 1, me da x a la 1, me da x. Acá viene genial. ¿Qué pasa ahora con la conmutada? F de 1 con x me da 1 la x, que es igual a 1, no es igual a x. Por lo tanto, el 1 lo descarto como el elemento neutro, porque no sirve para los dos. Y esto tiene sentido porque ya habíamos dicho antes que esta no era una conmutativa, bien, no me da lo mismo si hago en un sentido que en el otro. Vamos a probar con el menos 1. F de x con menos 1 me da x elevado a la módulo de menos 1, que me da como resultado 1, o sea x a la 1, que me da x. Ese, genial, vamos a probar al revés. Si pruebo al revés, bien, me queda menos 1 elevado a la x, que va a ser 1 si x es par y va a ser menos 1 si x es impar, ¿sí? O sea que no voy a conseguir nunca que sea x, que es a lo donde yo apuntaba. Por lo tanto, como con mis dos candidatos posibles no me daba, decimos que f no tiene neutro en este caso. Y para la última, ahora tenemos f de xy es x más y menos 3, ¿sí? Vamos a decir ahora que queremos que el neutro sea x más x sub 0 menos 3 y queremos que eso sea igual a x. Si nosotros despejamos la x sub 0, bien, me va a quedar x menos x más 3, cancelo las dos x y me queda que x sub 0 es igual a 3. El 3 entonces es el candidato de neutro en esta de acá, o sea x3. Vamos a ver, si hago f de x3 me queda x, la y la reemplazo por 3, x más 3 menos 3, que bien me da x, bárbaro. Vamos a probar al revés. F de 3 con x, ahora reemplazo la x con el 3, bien, acá iría el 3 y acá iría la x, porque la x está ocupando el lugar de la y ahora. Entonces me queda 3 más x menos 3, que también puedo cancelar los dos 3 y me da como resultado x. Entonces encontré un elemento que hace que me dé x si lo hago por un lado o lo hago por el lado al revés, digamos, conmutado. Entonces voy a decir que f tiene neutro en x sub 0 igual a 3. Y ahí terminamos esto. Fíjense cómo esto es contraintuitivo, porque estamos acostumbrados a decir que el neutro es el 0 siempre de la suma. Pero esto, claro, esto no es la suma. Esto es x más y menos 3. No es la operación suma que nosotros consideramos siempre, ¿bien? Es la suma, pero corrida a 3 lugares, entonces tiene sentido que en vez del 0 el neutro sea el 3. Bueno, vamos al próximo y último, porque hay un ejercicio 6 que no lo voy a hacer. Vamos al 5. Tenemos en el 5, bien, tenemos un subconjunto A de los naturales, que es distinto de vacío, y tenemos f y g, bien, dos operaciones que van desde A por A hacia A. Son operaciones binarias y cerradas y están dados por f es el mínimo entre x e y g es el máximo entre x e y. Esto hicimos algo parecido ya hoy, pero vamos a darle una forma un poco más pulenta en realidad, porque aparte acá estamos con los naturales, hoy lo hicimos con los enteros, que es infinito para los dos lados, y los naturales siempre tienen un primer elemento. Así que vamos a ver, vamos a determinar si f tiene elemento neutro y también si g tiene elemento neutro. Voy a ir haciendo las dos a la vez y vamos a considerar dos situaciones distintas, ¿bien? Porque A es un subconjunto de los naturales que es distinto de vacío. Si yo tomo un subconjunto de los naturales, yo puedo tomar un subconjunto finito de elementos, ¿sí? Puedo tomar 5, 6, 7, 20 elementos, 1200 elementos, pero voy a tener una cantidad determinada de elementos, o sea, va a tener un cardinal ese conjunto. Y también puedo tener la otra opción donde A es un conjunto infinito. Por ejemplo, tomo todos los números pares, ¿bien? Es un conjunto infinito, ¿bien? Que es distinto de vacío, ¿sí? Así que también sería válido tomar el A infinito. Así que vamos a ver qué pasa con f y g en estas dos situaciones. Primero vamos a hacer la columna de A es finito. Por el principio del buen orden, hay un principio en el conjunto de los naturales, bien, también se aplica el de los enteros, que me dice que los números naturales están ordenados, bien, o sea que yo puedo tomar, si comparo dos naturales distintos, puedo decir que uno es menor que el otro o que uno es mayor que el otro. Entonces yo voy a decir que va a existir un M perteneciente al conjunto A, bien, al subconjunto A si queremos llamarlo como un subconjunto de N, tal que M es el menor elemento de A.
O sea, si yo tomo una cierta cantidad de números naturales, uno de todos esos números va a ser el más chico de todos. Y también va a existir un m mayúscula, bien, tal que m es el mayor elemento de A. Va a existir un elemento que sea el más grande de todos, bien. Me baso en el principio del buen orden. Esto tiene que ver con los conjuntos ordenados. Entonces, como tenemos un m que va a ser el más chico de todos y un m mayúscula que va a ser el más grande de todos, yo puedo aplicar f, bien, a x con m, bien, con el menor elemento de todos, que f, recordamos, es el mínimo entre, en este caso, x y m, bien. Como m es el más chico de todos, por más que lo compare con cualquier otro elemento, siempre me va a dar m, ¿sí? Esto no me sirve mucho para ver el neutro, bien, pero está bueno como para ir analizando. Esto tiene que ver con otra cosita que no la vamos a tocar por ahora. Y luego tenemos f de x con m mayúscula, que va a ser el mínimo entre x y el m mayúscula. ¿Qué pasa acá? El m mayúscula es el mayor elemento del conjunto A, es el más grande de todos. O sea que x va a ser siempre más chico o va a ser igual, ¿sí? O sea que lo que me devuelve el mínimo entre x y el más grande de todos va a ser la x. Y esto, fíjense que tiene olor a neutro. Olor a neutro, y lo neutro no tiene olor, Guillermo. ¿Qué me estás diciendo? No importa. Bueno, esto parece que es neutro. Entonces, esto también se puede expresar al revés, ¿bien? Porque nosotros también demostramos hoy, lo demostramos con el máximo, pero con el mínimo también podemos decirlo, que esta es conmutativa, o sea que sirve para los dos lados. Entonces, lo que puedo decir acá, gracias a estas igualdades de acá, es que f tiene un neutro en x sub 0 igual a m. O sea, el valor más grande, bien, es el neutro del subconjunto que yo tome si A es un subconjunto finito. Vamos a ver qué pasa con g. G, que de entre x y m minúscula va a ser el máximo entre x y m minúscula. Bien, pensemos, m minúscula es el menor elemento de A, el más chico. Si yo comparo cualquier otro elemento del conjunto con el más chico, bien, voy a conseguir justamente ese otro elemento. Bien. Entonces, lo que me devuelve el máximo entre x y m va a ser x. Y lo mismo si hago al revés, bien, porque esta es conmutativa. O sea que, fíjense que estoy teniendo acá la definición de que el neutro de g es este elemento que estamos diciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la otra. La voy a hacer medio al pedo porque no la vamos a usar para nada, pero ya que la hicimos con el primero, vamos a hacerla con el segundo. G de x con el elemento más grande va a ser el máximo entre x y ese elemento más grande, que me va a dar siempre el m mayúscula, que es el elemento más grande. A fin de cuentas, gracias a esta oración de acá, bien, a la penúltima, decimos que g tiene neutro en x sub 0 igual a m minúscula, ¿sí? Cualquier número que yo lo compare con el m minúscula me va a dar el otro número que va a ser siempre el máximo. Y ahí tenemos la parte de los finitos analizada. Vamos a ver qué pasa con A infinito. Por el principio del buen orden, bien, nosotros sabemos que va a existir un m perteneciente a A, tal que m es el menor elemento de A, bien. Vamos a tener un menor elemento, bien, en un conjunto infinito de los naturales, ¿sí? Porque los naturales tienen un primer elemento. Así que si yo lo corto, voy a volver a tener un primer elemento siempre que quiera. Pero no va a existir un mayor elemento en un conjunto infinito, ¿sí? Porque siempre va a haber uno más grande al ser infinito. O sea que no voy a tener un m mayúscula para comparar. Así que vamos a jugar solamente con la m minúscula. Como dijimos en uno de los anteriores también, vamos a decir que A no tiene un elemento mayor a todos los demás. Bien, lo decimos por esto que dijimos acá. Y como no tiene un elemento mayor a todos los demás, F no va a tener un elemento neutro si A es infinito, ¿sí? Recuerden que F es el mínimo, bien, entre dos cualquiera, y quiero que buscar, si quiero el neutro, quiero el elemento más grande que todos, así siempre me devuelve el otro, de la X, digamos, cuando lo comparo para buscar el neutro. Pero como no hay un elemento más grande, nunca me va a ocurrir, como me ocurría acá, bien, que si yo comparo con un número determinado a cualquier otro, me va a devolver el cualquier otro número, me va a devolver la X. Entonces eso no va a pasar, o sea que este de acá no tiene neutro, F no tiene neutro cuando A es infinito. Y si hacemos con G, sí va a tener un máximo, porque el máximo sí va a tener neutro, ¿por qué? Porque podemos tener m, que es el elemento menor, bien, tal cual hicimos acá. Voy a poder decir que el máximo entre x y m, que es el elemento más chico de todos, me va a dar como resultado esa x. Entonces, también ocurre al revés por conmutatividad.
entonces G tiene neutro en x sub 0 igual a m minúscula. Y ahí tenemos todo el análisis, bien, de lo que me pedía el ejercicio 5. Hicimos la A y la B juntas en paralelo para poder ir comparando y no hacer todo dos veces. Bien, acá termino esto. Queda un ejercicio 6, pero realmente me está faltando algo de ese ejercicio que no entiendo el planteo. Si querés ayudarme en los comentarios, porque lo conocés el ejercicio y querés decírmelo, dímelo nomás. Espero ese comentario ansiosamente. Bien, espero que te hayan servido los que hicimos. Con esto cerramos esta unidad. Vamos a la próxima, que va a ser de inducción. Bueno, espero que tengas muy buena semana, que esto te haya servido nuevamente. Uy, qué repetitivo que está Guillermo hoy. Y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.